La teoría sintérgica es un modelo de la realidad propuesto por Jacobo Grinberg. Es profesor de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. El término sintergia es un neologismo derivado de la palabra síntesis y energía. El origen de la teoría surge por la pregunta: ¿cómo se realiza la transformación de la actividad cerebral en experiencia sensible? Es decir, ¿qué está ahí, en medio? ¿Qué hay en la actividad neuronal y lo que tradicionalmente conocemos como el afuera? Para responder a esta pregunta, Greenberg utilizó conocimientos de neurofisiología y conceptos chamánicos. Estructura del espacio. Para una percepción desnuda de conceptos, el espacio parece como un vacío, pero en ese vacío existe una estructura de información. Cada punto del espacio contiene la información total del resto de los puntos. La estructura que contiene toda esa información es la latiz. La latiz enrejada o celosía debe poseer una capacidad de inclusión informacional colosal para permitirle contener toda la información del universo en cada uno de los puntos. La capacidad máxima de información que es capaz de contener una estructura depende principalmente de su capacidad vibracional. La latiz tiene frecuencias infinitas. La cantidad de información que una estructura es capaz de contener depende de la cantidad de dimensiones que incluya. Por lo tanto, se deduce que la latiz tiene múltiples dimensiones. Al modificar una porción de esta estructura, esta modificación afecta a cada uno y a la totalidad de sus puntos. Es un superconductor de total fluidez y capacidad de interacción entre todos y cada uno de sus elementos. La latiz ocupa todo el espacio sin zonas de ausencia de la misma. De lo anterior se deduce que la estructura de la latiz es la de una matriz superconductora de múltiples dimensiones, sin zonas de discontinuidad, con una capacidad vibracional colosal y una organización de convergencia total en cualquiera de sus puntos. Otra de las características de la latiz es que posee la capacidad de modificar su propia estructura en diferentes escalas temporales, es decir, las distorsiones de la latiz. Las distorsiones de la latiz es la materia, emociones y pensamientos. Greenberg llama coherencia a la información que recibe nuestro sistema nervioso y la asimilación conceptual que tiene de ellos. Por ejemplo, cuando vemos que la luna nos sigue, hay poca coherencia, pero cuando vemos que los árboles cambian en posición, cuando vamos en auto, hay mayor coherencia. Las zonas de alta sintergias son las zonas de la latiz de mayor coherencia, y las zonas de baja sintergia son las zonas de la latiz de menor coherencia. Una zona de la latiz en la cual no existían distorsiones debe ser totalmente homogénea y coherente. La continuidad de la latiz es parcial, ya que existen bandas discretas de organización, por ejemplo, la fuerza gravitacional, la fuerza de interacción débil, la fuerza de interacción fuerte, la fuerza electromagnética, también conocidas como bandas sintérgicas. Nuestro sistema cerebral interactúa como una porción limitada de la latiz a través de sus órganos receptivos. Para acceder a la realidad deberíamos primero colocarlo en conciencia de unidad, borrar todos nuestros filtros, nuestra historia personal y condicionamientos. El punto de la latiz que decodificamos es un conjunto colosalmente complicado de morfologías energéticas concentradas en una estructura. En la decodificación, añadimos nuestra propia estructura y organización cerebral, y la interacción entre esta y las características de la latiz surgen de las cualidades, luz, sonido, textura, etc., que nos son familiares. La propia organización del cerebro humano es un modelo de la latiz.